Te dijera que la mayoría de las cosas que te tomas personal no tienen que ver contigo, ¿cuánto tiempo te estaría ahorrando? El 90% de lo que hacen los demás es un reflejo de ellos, no de ti. Pero recuerda algo, no es que con esto seas sensible, es que nuestro cerebro está programado para protegernos. Hola, hola, mi nombre es Ale y bienvenido seas a Volver a mí, un espacio real creado para ti, donde aprendemos, crecemos y compartimos. El día de hoy vamos a tocar este tema demasiado importante que es cómo dejarnos de tomar las cosas personales. O sea, ya por fin, de verdad, miran cuánto tiempo he desperdiciado sobrepensando y creyendo que esa es una herramienta que me protege, pero lo único que está haciendo es robarme tiempo. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. Así es. El día de hoy planeé la estructura de este video de manera estratégica, pero a su vez con respaldo científico que nos permita más o menos entender cómo es que funciona realmente nuestro cerebro por dentro, pero aplicándolo obviamente en la vida real, ¿verdad? Mi objetivo principal es hacerlo esto de manera más sencilla para podernos quitar este diablito que nos atormenta constantemente en sentir si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, si la persona creyó esto de nosotros o no creyó esto de nosotros, lo que dijo fue con esa intención o si lo que dijo ya tuvo un significado sobre mí y por ende yo ya me detuve en mis metas y en muchas cosas solamente por lo que me hizo sentir. Así que principalmente antes de resolver un problema primero hay que identificarlo. ¿Por qué nos tomamos las cosas personales? Principalmente hay que reconocer que tenemos algo que se llama sesgo emocional, que es básicamente esa tendencia del cerebro que tenemos natural a interpretarlo todo desde nuestro punto de vista. Es decir, esta es mi versión, mi forma de ver la vida y así es. Básicamente aquí el cerebro asume que somos el centro del evento, que somos la última coca, que nosotros tenemos la realidad porque hemos llevado una conclusión tras otra conclusión para llegar a un mismo punto. Por ejemplo, si no sé, una amiga se tardó muchísimo en contestarte los mensajes, entonces nosotros asumimos desde nuestro punto de vista ya no le importó, cuando la realidad más probable es que ella está ocupada. Entonces el error que normalmente cometemos o tomamos inconscientemente es que tendemos a afirmar que el comportamiento del otro es porque así es su personalidad. O sea, básicamente es lo hizo así porque él es así. Es decir, nos justificamos un poquito más. Eso es básicamente como el hecho de llegar tarde. Si yo llego tarde, había tráfico. Si tú llegas tarde, eres irresponsable. Entonces aquí es donde se genera una amenaza social. Partiendo de ahí, ¿verdad? Si funciona en este caso la interpretación que yo tengo hacia los demás, pero también la interpretación o justificación que tengo a sí misma, pues creo que es congruente que los comentarios de otra persona probablemente estén dentro de la misma línea. Ahora, aquí pasa otro punto que es como parte de entendernos también a nosotros mismos, porque a veces no lo tomamos muy personal, no es que seamos súper sensibles, no que pasa algo, se activa algo en el cerebro que se llama amígdala, que es básicamente el que permite como que detecte la amenaza, en este caso amenaza social, cuando surge, no sé, por ejemplo, una crítica. Rechazo básicamente es como un botoncito que activa las mismas zonas cerebrales del dolor físico, a que cuando te pegas, cuando te surge un moretón, cuando te lastimas. Entonces ya hay estudios de esto en donde demuestran que ese rechazo social activa estas mismas zonas. Entonces básicamente tu cerebro por eso detecta críticas como peligro. Por eso, amigas, amigos, si ves una persona que se toma mucho las cosas personales, o en este caso eres tú, así que también hay una gran explicación. Que no se les ha pasado y esto como que ya es más interno o propio, es el hecho de que cuando apenas yo decía alguien iba a hablar de mí o alguien iba a dar una opinión tal vez de una exposición que hice o el profesor iba a evaluar, no sé, también mi familia me iba a sobreevaluar cuando intentara algo nuevo, cuando presentara un examen, etcétera. Mi cuerpo empezaba como en un estado de alerta, o sea, o de agitación, por ende ansiedad. Es aquí donde me volví como que más consciente de todo esto. También es una manera como que de relajarnos, accionar sobre lo que ya estamos aprendiendo. Que otra de las cosas que también me surgía es que, por ejemplo, yo en terapia aprendí qué herida llegué a adquirir. Eso los comparto, es la herida de validación. Eso obviamente le dio mucho sentido a muchas cosas de mi vida, el por qué me tomaba muchas cosas personales, el por qué me lastimaba constantemente y el por qué sobrepensaba. Porque cuando se me generó esta herida, al estar abierta y no estarla sanando, iba por la vida conversando, platicando, cuando hacían un comentario que a lo mejor ni con esa intención iba, yo me estaba catalogando que era de una manera, es decir, estaba moldeando ante las críticas de los demás. Entonces, a veces cuando las heridas no son trabajadas, terminamos proyectando, defendiéndonos ese dolor que ni siquiera hemos identificado, pero nos defendemos y seguimos alimentando ese patrón de esa herida. El tema es que después terminamos hiriendo a las personas porque sabemos que la gente herida hiere. Entonces, por yo defenderme, permito que alguien tiene control sobre mí y me está hiriendo. ¿Por qué les comento todo esto? Porque
¿qué pasaría si te dijera, y si no se trata de que te están atacando verdaderamente, y si estás proyectando una herida no resuelta? Aquí es donde te cuestiono, ¿qué parte de ti se siente amenazada? Porque cuántas veces no nos ha pasado estar en un grupo de personas las cuales hacen un comentario y una persona es la sentida o es la que se molesta o es la que no aguanta nada. Sucede porque a lo mejor a todo el grupo no le tocó absolutamente nada ese comentario, pero a esa persona sí, una herida. Ojo, nuestra herida no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad sanarla. Parte de la comunicación también es responsabilizarnos de cómo decimos las cosas. Obviamente no lo podemos hacer perfecto porque yo no voy por la vida identificando las heridas de las personas. Creo que es suficiente, ¿verdad?, con lo que a veces uno está cargando, entonces que uno necesita trabajar. Antes de yo proyectar qué es lo que puede hacer la otra persona, quiero analizar qué es lo que yo puedo hacer. Lo que te duele no siempre es lo que pasó, sino lo que significó para ti. Voy a expresarte y enfatizarte las herramientas que más me han ayudado a poder resolver este problema interno. Número 1, regla del 3%. En esta regla vamos a analizar el porcentaje de lo que realmente es personal hacia nosotros. ¿Qué es eso? Un 3%. Básicamente, solo ese pequeño porcentaje es lo que tiene que ver con nosotros y ya. Fíjense nada más qué peso nos vamos a quitar una vez que escuchemos un comentario, porque es que lo que diga solo tiene que ver conmigo un 3%. Y por ende, en esta herramienta va a venir esta dinámica de preguntarnos, ¿tengo evidencia real que lo que me está diciendo es una verdad? Y otra pregunta, ¿estoy interpretando o confirmando un miedo? Aquí es lo que resume todo básicamente, porque empezamos a identificar que así como el 3% de lo que diga alguien más no tiene todo que ver conmigo, también todo lo que yo sienta y pueda llegar a decir no tiene que ver con otra persona, tiene que ver con uno mismo. Ahora esto me engloba a la segunda herramienta, que es separar el hecho de historia. El hecho es que esa persona no me saludó. La historia que tenemos normalmente es está enojada conmigo o no le caigo bien. La emoción que nos genera termina siendo ansiedad. Entonces aquí es donde empezamos a hacer esta separación, ¿verdad? Hecho, no saludó, historia, está enojado conmigo y la emoción que estoy experimentando, que es ansiedad. La herramienta solamente es para identificar, ¿ok? Porque a veces terminamos haciendo más caso al ruido externo que al ruido interno. Nos hemos cuestionado realmente qué más emociones experimentamos durante el día y por eso una vez identificando esto me lleva a la tercera herramienta que puedes utilizar bastante y te va a funcionar de igual manera, que es básicamente el filtro espejo. Pregunta clave, ¿esto habla más de mí o de la otra persona? Ejemplo, si alguien te hace una crítica desde la ignorancia, tú ya te quieres defender, que tú sabes que eso no es verdad lo que están diciendo o están hablando de ti. Cuestionarnos básicamente, ¿esto es un ataque realmente o esa persona está proyectando su inseguridad hacia mí? Y por ende vamos al punto 4, que es la regulación o la pausa de regulación. Es básicamente lo que conocemos, es la respiración. Creo que no se habla mucho de este tipo de cosas, o sí, pero no a detalle, ¿ok? Y también necesitamos entender el por qué las respiraciones controladas y estratégicamente bajan la activación de la amígdala, que es la que decíamos que se activa cuando está esta como que amenaza social, y activa esta misma parte son cuando nos genera un dolor. Es básicamente inhalar 4 segundos, mantenerlo y luego exhalar dentro de 6 segundos. Y esto lo puedes repetir hasta 3 o 4 o 5 veces que tú sientas que ya tu sistema nervioso se reguló. Aquí lo importante para no tomarnos las cosas personales, pero también sobre todo para no responder desde esa herida, es no responder desde el sistema nervioso activado. Punto número 5, que resume a todos estos puntos en consecuencia, en unión, es el reencuadre, este cambio de percepción y reprogramación. En lugar de me ignora porque soy insuficiente, porque aunque no lo digamos así, internamente nos reafirma esa idea. Por no tengo suficiente información para concluir eso. Es que aquí literal le das al clavo de que simplemente yo estoy pensando esto, pero no tengo la suficiente información o no conozco suficiente a la persona para identificar si esa actitud es algo de ella o si tiene que ver conmigo. Porque recordemos que solo un 3% tiene que ver con nosotros. Ahora, si todo nos duele, no es necesariamente porque el mundo sea cruel. Es porque hay una herida que se activa con ciertas acciones que no tienen que ver con nosotros. Así que les quiero comentar algo. Cuando empezamos a sanar nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, es decir, lo que realmente somos, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, las pruebas que hemos hecho y para construir nuestra identidad, disminuye completamente la necesidad de interpretar ataques, porque nosotros sabemos quiénes somos y por qué lo somos. Así que ya sabes, guarda este video si eres de las personas que sobrepiensa todo, pero ahora vamos a cambiar esa estructura de sobrepensabas, porque ahora que eres consciente de esto, es un paso más adelante, empezar a accionar diferente. El tema aquí es que la forma en la que aprendemos nosotros es con la repetición.
Entonces, cualquiera de estas herramientas que te compartí, de preferencia todas, menos una vez en tu día, incluirlas para que realmente exista un cambio fortalecido que permanezca, que es la forma en la que vamos a generar una nueva reprogramación mental. Mi nombre es Ale, ya sabes que te puedes suscribir en este canal. De lo que más me interesa es estar en crecimiento constante juntos, dentro de mis anécdotas, dentro de lo que voy aprendiendo, dentro de mi estilo de vida y por llegar a estas conclusiones. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video. Bienvenido seas a formar parte de una nueva comunidad. Bye bye.